alguien, pero yo dije, me estoy muriendo y por eso es que está toda esta gente aquí alrededor. Vi la operación desde arriba, es decir, me cruzaba en ese paseo con seres que había perdido. La muerte fue la alegría más grande que te puedas imaginar. Esto ocurrió el 10 de agosto del 2010. Fue el día en que me operaron después de 2 años, de más de 2 años esperando por la operación, por estas cosas del servicio de salud, que ahí, pues bueno, el médico figura como que no tiene culpa de nada, que son las llamadas listas de espera y todas estas cosas. Entonces, el 10 de agosto del 2010 fue que se me hizo esta operación. Recuerdo que en aquellos días estaban atrapados los mineros chilenos en la mina, allá en su tierra. Y bueno, ya te pregunté tu edad, por aquel entonces tendrías 18 años y tal vez recuerdes esto que estamos hablando. Y yo lo recuerdo sobre todo porque después de operado, sinceramente sentía envidia de aquellos hombres que estaban allí. Me da pena decirlo, pero ya cuando después de operado ya yo sabía lo que era la muerte. Y entonces a mí la muerte, cuando me hablan de que murió alguien que uno quiere, en un principio me estremece, ¿no? Pero después evoco mi momento de muerto, sin otra palabra, y eso pues me alivia. A ver, ¿por dónde entonces continuamos? Bueno, ya te dije que esta operación, incluso hay temas curiosos que dirán, oye, este hombre, ¿de dónde saca todo esto? Y yo tengo un pobre canal en YouTube, digo pobre porque no sé editar y dependo de mucha gente. Y no sé si este video lo vaya a poner en mi canal, porque de verdad que no quiero que el otro tema que toco con respecto a Cuba pierda credibilidad, porque desgraciadamente los seres humanos pues vivimos en un mundo muy manipulado y los cubanos somos una prueba grande de las manipulaciones. Entonces, mi trabajo es por Cuba y para los cubanos, y así es como veo las cosas. Entonces, bien, a mí me operan aquel día al salón de operaciones, aproximadamente deberían de ser las 9 de la mañana. Y bueno, me ponen la anestesia. Allí estuve bromeando con el personal que me rodeaba. La operación, que en realidad tenía que haber durado un par de horas, se extendió por 4 horas. En la misma, porque también demoraron mucho para operarme, es decir, 22 meses, un cáncer, pues lógicamente eso es un cangrejo que crece. Y esa operación que duró tanto tiempo, supongo que perdí mucha sangre, lo supongo porque si después me pusieron era porque perdí. Además creo haberlo escuchado. Y bueno, ya cuando salgo quería decir antes que en otras operaciones, cuando me pusieron la anestesia, ya me perdía, incluso en una que fue de una hernia umbilical. Vi la operación desde arriba, es decir, vi la operación, vi todo lo que allí se movió, y lógicamente uno cuando sale de estas cosas, lo primero que uno piensa, es decir, cuando uno conversa consigo mismo y uno dice esto habrá sido verdad, esto habrá sido mentira, uno no quiere hablarlo con nadie, no quiere hablarlo con nadie porque a nadie le gusta que le digan que uno está loco y cosas de esas. Entonces, pues bueno, uno lo deja para sí. Y si esto que vamos a hablar hoy lo hablamos,
es porque hay testigos de este tema, que ya esto es superior a aquello. Aquello sí lo hablé con el anestesista, que en esa primera de la hernia umbilical, que fue esto hace tranquilamente 20 años, lo hablé con el anestesista en una fiesta donde coincidí con él. Me dijo, oye, y me dice, mira, Nelson, he hecho tantas operaciones que no me puedo recordar de cómo fue la tuya concretamente. Dice, pero sí es verdad que así son las cosas, ¿no? Allí cuando esto ocurre, cuando hay una operación, pero aquello no tenía ningún tipo de gravedad ni nada, era simplemente pues poner una malla ahí en el ombligo y tirar para adelante. Más incómodas fueron otras de la ingle. Esas sí son duras para el proceso de recuperación. Y bueno, cuando está ya volviendo a la operación de la próstata, cuando termina la operación, a mí me llevan para recuperación, y un salón enorme, y a mí me ponen frente justamente a, ¿cómo diría? Como a una oficina, ¿no? La palabra correcta no es oficina, como si fuera una consulta. Entonces yo dije, bueno, igual esto es un privilegio que están teniendo conmigo, lo que sea, pero no, era porque ellos sabían que yo venía grave. Eso lo vi cuando desperté, que cuando desperté ya de la anestesia, porque supongo que me hayan puesto varias cargas, ¿no? Ya esto era por la tarde, si mal no recuerdo, podían ser las 5 de la tarde ya, por preguntas que le hice a los que estaban fuera esperando por el resultado de la operación. Era una niña que yo quiero mucho, que fue quien decidió acompañarme en todo esto, y un médico que es un gran amigo mío, un médico canario, que es un gran amigo mío. Ellos dos decidieron quedarse ahí esperando en todo momento, y lo pasaron muy mal, porque por medio del médico sí sabía, ¿no? de la gravedad, de la gravedad que adquirió el asunto. Y entonces hay un momento en que empiezo, cuando regreso, ¿no? Que se me va la anestesia. En este caso, como uno ha escuchado tantas barbaridades de este tipo de operación, porque de este tipo de operación, por ser en la zona que es, poca gente habla, es decir, poca gente se expresa con sinceridad sobre las secuelas, la repercusión, todo lo que tiene que ver con este tema, que es en la parte en las partes del hombre, ¿no? Y entonces, bueno, cuando regreso, me imagino como un oso, después que pasa los meses estos de invierno echado en una cueva. Me toqué por los laterales porque estaba todo lleno de mangueras por todas partes, ¿no? Y bueno, las típicas gasas estas para cubrir las tuberías, diría yo, de drenaje y todo esto. Entonces empiezo a tocar por los laterales, por si acaso hubiera ocurrido eso, que hay que ponerle una bolsita para afuera, que no fue el caso, de lo cual me alegro mucho, y era una gran preocupación que yo tenía. Entonces empiezo a tocar mis partes, como podía, ¿no? Para comprobar, y bueno, esa fue la única alegría que tuve, aparte de la muerte. La muerte fue la alegría más grande que te puedas imaginar. De pronto llegan allí dos muchachas y dos doctoras, y me empiezan a preguntar. Una recuerdo que era o argentina o uruguaya por el acento, y me empiezan a preguntar que si yo tenía soplo en el corazón, que si había tenido algún problema. Entonces ya ahí yo me estoy sintiendo como que débil, es decir, vagamente
respondí que nunca en la vida había tenido problemas del corazón, que incluso el día antes de ingresarme en el hospital había corrido, es decir, por la casa, ¿no? Había corrido 8 kilómetros, era lo que hacía casi todos los días, y que yo nunca había tenido ningún tipo de problema en el corazón, incluso había buceado, pesca submarina y todas esas cosas que... Y entonces se me nubla la vista, se me va nublando la vista y voy sintiendo un escalofrío que me va recorriendo, comienza por los pies y va subiendo hacia arriba y voy sintiendo y ahí mismo yo mismo me digo, oye, me estoy muriendo. Tal vez esto lo había escuchado en algún lugar, no sé, a alguien, pero yo dije, me estoy muriendo y por eso es que está toda esta gente aquí alrededor. Esto que te estoy hablando es cuestión de segundos, de minutos, de un minuto tal vez. Esto no es una historia, este instante que es el que nos trae hasta aquí. Y entonces voy sintiendo ese escalofrío que me recorre completamente y ya ahí pues desaparezco completamente y entro como en un vuelo, en una paz enorme. Eh, no vi el túnel, no. Curiosamente, en otros momentos con la anestesia sí he visto ese túnel, pero en este momento no vi el túnel. Lo que sí, me cruzaba en ese paseo con seres que había perdido, incluso no pensaba que me iba a hacer daño esto, incluso con seres que están vivos. Y entonces me cruzaba con ellos y todo era para mí como una alegría muy grande. En cambio, en ellos había como una mirada también de alegría, pero como quien dice, todavía no vas a estar entre nosotros. Es decir, como si ese momento fuera a ser efímero, pero yo quería seguir subiendo. Es decir, me sentía, ya te digo, lo repetiré tal vez, que el mejor momento de mi vida fue ese rato de mi muerte. Y entonces era aquello maravilloso, palabra fantástico, se queda corta. En el libro lo tengo escrito, pero no pudiera tampoco leerlo en voz alta, no lo que sentí. Pero aún así me quedo corto porque no es lo mismo escribir que hablar. Hablar es más complicado, escribir para un escritor. Y entonces siento que regreso, que regreso y regreso muy enojado, cuando ya yo sentía que estaba en la cama, ya me siento en la cama, yo tenía los ojos cerrados y no los quería abrir a ver si me iba nuevamente. Y cuando abro los ojos, veo a las dos doctoras allí y al lado acá, pues, otras personas que no puedo decir quiénes pudieran ser y están tratando de, de reanimarme con un aparato que yo imagino ahora, por lo que pude ver de reojo, lo comparo con una máquina antigua de escribir. No sé. Entonces, pues bueno, lo curioso de esto era que estaban hablando conmigo y no me sentían el corazón. Esto es lo más, porque me lo dijeron. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál será? Que lo tengo muy
muy bajito, que aprovecho para decir, la ciencia debería de estudiar este tipo de casos, como escuché a un doctor que entrevistaste en una ocasión hablar sobre ese tema. Ese hombre me parece que con una sinceridad extraordinaria, él habla sobre este tema con una claridad y también habla por pacientes que le explicaron todo el momento que vivieron allí. Si mal no recuerdo, de alguien que trabajaba allí que tuvo un accidente, no recuerdo muy bien porque hace como un año tal vez que vi la entrevista, no menos de un año. Y entonces, y que la entrevista me la mandaron para que la viera precisamente por esta experiencia de la cual estamos hablando hoy, alguien que sabe de esto que me ocurrió. Entonces, bueno, las doctoras pasan ahí un rato hablando conmigo y yo las miraba, se miraban ellas una a la otra, muy asombradas, pero no decían nada, ¿no? Hablándome de la infancia mía, de que decía, no he tenido ningún problema nunca, fui militar, marino de guerra y siempre he estado preparado para las cosas difíciles, sobre todo físicas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí debo hacer un paréntesis porque esta otra parte parece más mentira que todo lo demás. Y entonces, pero bueno, vine aquí, acepté aquí para ser honesto. Y esto, bueno, a los creyentes les va a gustar escuchar esto, a los que no, pues lógicamente dicen que el servidor está loco. Es verdad que estoy loco, pero por ver un mundo más lindo, por ver un mundo en el que la gente se sienta como me sentí en aquel paseo, pero que estén vivos y viviendo la vida, porque no es lo mismo estar vivo que viviendo la vida. Cuando niño, yo estuve en un campo de concentración en Cuba, porque bueno, tendría que entrar en una historia ahora que también amargaría, desgraciadamente, a las personas que creen que existe la izquierda y la derecha, que existe la misma cosa, un mundo manipulado donde juegan con nosotros, con partidos, por eso se llaman partidos, porque nos parten. Y al respecto del comunismo, pienso que es el mejor negocio de la élite del capitalismo, que es lo que trato en mi libro, en ese libro polémico que tengo, de los 10 que creo que tengo. Entonces, cuando niño, a mi familia los meten en un campo de concentración, yo en los brazos de mi madre, y al salir de allí, poco después, pero poco, también casi al instante, ¿no? En que muere mi madre muere, muy joven murió mi madre, con 43 años. Yo tendría 6, un poquito más, pues un poquito menos. Y entonces, en la casa donde fui adoptado, a mí me adoptó un gallego de... Y entonces, en la casa donde fui adoptado, en los días que murió mi madre, no sé si un poquito antes, si después, tuve una aparición. Creo que es la palabra correcta, ¿no? Esto es algo que con muy poca gente he hablado en mi vida. Tuve una aparición. Dije antes y repito, no creo en el Papa, creo que forma parte de los que manipulan el planeta. De hecho, soy de los que plantea que la palabra padrino de la mafia viene del Papa. El Imperio Romano no se cayó, que lo que hizo fue ampliarse y que manipula la historia o el futuro o el presente, mejor dicho, de alguna manera, pero todo está. Entonces, aquella aparición que tuve, que y ahora preguntarán, pues bueno, ¿qué fue lo que este hombre vio?
pues sí, la imagen que más abunda del Señor, que para mí no tiene nada que ver con la opulencia de la iglesia. Y yo era un niño, me transmitió una serie de no sé si lo correcto sería decir ideas u opiniones, no lo sé porque yo tampoco lo entendía bien. Cuando esto, que sepan que después de que escribí, después que tuve esta experiencia, fue que yo leí el libro del Principito, para que no digan, no, el tipo leyó el Principito, no, el Principito lo leí hace, si mal no recuerdo, como 7 años, por ahí, porque alguien me mandó, alguien leyó un libro mío, otro libro que no tiene nada que ver con esto, y me dijo, tu libro parece un Principito moderno, otro libro que va pidiendo, ¿no? Que a los niños se les cree un paraíso, un pequeño paraíso en los campos, porque en las ciudades vivimos como en una cárcel, lo que no lo sabemos, ahí es donde nos pueden manipular facilito con cortarnos el agua y la luz. Y a mí me da mucha penita con los niños, ¿no? Y entonces esta aparición que tuve, pues me mostraba, no imágenes concretamente, pero sí como para que las imaginara. Incluso yo pensé muchas veces que esto era un sueño, que esto lo había soñado, porque además era muy pequeño, pero tengo mucha memoria, una memoria torturante. Entonces, al ver mi vida, en varias partes de mi vida, he sentido esa energía al lado mío, por ya llamarle energía. Yo he tenido una vida en la cual hubo placeres, en la cual momentos extraordinarios, pero también momentos muy tensos, momentos muy tristes. Incluso para mí que yo esté vivo es una casualidad, y no porque me hubiera muerto el día, sino porque han estado a punto de matarme en otras ocasiones, o he estado a punto de morir en accidentes, ahogado y cosas de estas, pero la vida fue bastante bonita, ¿no? Fui un tipo también que conoció el amor en diferentes fases de mi vida, formas, y soy chef también, es decir, se me da el tema de la cocina, y entonces esto pues, es un placer importante, ¿no? El saber que cuando sabes cocinar y tienes con qué, puedes 2 o 3 veces al día disfrutar de una comida rica o sabrosa, sería la palabra. Eso también es muy importante en la vida. Y ese tema, pues, lo controlo, ¿no? Y esto, pues, también lo tengo en algunos libros, ¿no? Como aporte al arte de vivir, porque vivir es un arte. Y entonces esta energía, ya vamos a llamarla energía para no decir ni Dios, ni Cristo, ni nada de eso. Esa energía en varios momentos muy complicados de mi vida, sobre todo cuando viví también en los Estados Unidos, que aquello fue horrible para mí, vivir en los Estados Unidos, existir en los Estados Unidos, que me fui a vivir para allá y tuve que regresar para España porque aquello me era insoportable. Esa energía la he tenido al lado mío en momentos muy complicados de mi vida. Y cuando en aquel salón volví a la vida, que volví muy enojado, muy amargado. Sentí esa energía al lado mío. La sentí al lado mío. No es que lo viera, porque no podía ni mover la cabeza. Eso es otra cosa, que cuando esa energía la tengo al lado, no me permite mirar. No puedo volver la cabeza hacia eso. Y me decía, era como, es decir, no tenía que comunicarse. Ya el hecho de que estuviera ahí, a mí me indicaba, como quien dice, no te puedes ir todavía porque
aquí todavía tienes algo con lo cual cumplir, que en aquel momento yo siempre quise escribir libros, siempre quise escribir libros, eso, y desde niño siempre estaba escribiendo, pero una cosa era eso y otra era que se dieran las condiciones contra viento y marea para poder publicar esta cantidad de libros, para poder mirar de cerca el conflicto cubano desde otra óptica, en la cual otros, no soy el que descubre lo que te decía antes, pero el sí el que lo describe, como si empatara como si sobre un tablero de ajedrez, pues buscara el lugar de cada pieza. Entonces, bueno, esa energía que sentí, nunca le tuve miedo. Es decir, en otras ocasiones de mi vida muy complicadas, al sentirla al lado mío, pero te hablo de situaciones al límite, no pudiera explicarte tantas cosas, como también te digo que he conocido los placeres y 20 cosas más. Es decir, tengo historias para contar. En otras ocasiones, siempre que sentía esa energía al lado, yo le sonreía, como quien dice, me está fastidiando. Pero en esta ocasión seguí enojado porque nunca había probado esa paz tan grande, ese deleite que sentí paseando como por los aires, un paisaje con un fondo azul, los ruidos que escuchaba, cantos de pajarillos, mariposas, todo eso era algo. Y claro, me has quitado eso, me lo dejaste ver y ahora me lo quitas. Entonces, enojado también estaba con esa fuerza que la tenía ahí al lado mío. Entonces, bueno, pasa el día aquel, cada rato venían las dos doctoras, supuestamente estarían de guardia a verme, y al otro día en la mañana me llevarían a que me estudiara el cardiólogo, un señor de apellido Culebra, si mal no recuerdo el apellido. Entonces, cuando vamos por el pasillo, por los pasillos, se une a nosotros la chiquilla aquella, digo chiquilla porque era muy jovencita, ¿no? Que decidió, porque me quiere mucho, y ella decidió cuidarme. Yo no quería que me cuidara nadie porque sinceramente yo lo que quería era morirme. Y más al haber probado esta experiencia, más todavía yo quería morirme. Yo digo que estoy vivo por ella, que a partir de ahí se levantaba siempre a darme el medicamento que tuviera que darme, lo que sea, porque por mí no hubiera tomado ningún medicamento. Entonces, cuando íbamos por el pasillo hacia el médico que me iba a examinar el corazón, me dice, ella me apoda a mí el mago. Mago en Canarias le llaman al campesino le llaman mago, puede ser despectivo, mago o mauro, puede ser en dependencia de cómo se diga, puede molestar. Ella me llama el mago por eso, porque me gusta el campo y porque siempre estoy inventando cosas, ¿no? Cosas muy sencillas, no he inventado un helicóptero ni nada de eso, fue obra de Peral. Y entonces, bueno, me dice, mago, ¿qué tal? ¿Cómo? Y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Dice que ayer estuve muerto. Y dice, mago, ya debes estar bien porque ya empezaste a hablar tonterías, porque yo era un tipo muy simpático. Era simpático. Desgraciadamente, muchos acontecimientos hoy en día, pues, me tienen muy preocupado y la alegría la siento cuando siento que transmito alegría. Por eso quisiera que esto que estamos hablando aquí, por duro que le parezca a algunos, que suponga también una alegría, porque la muerte no es eso que nos imaginamos
cuando le tenemos miedo. Yo también le tuve miedo muchas veces. Además, no quisiera olvidar que decía un poeta cubano que la muerte no es nada. La muerte no significa nada cuando se ha cumplido bien con la obra de la vida. Por eso es bueno ser bueno, y valga la redundancia, portarse bien. Sería un mensaje también que he dado para el final de esta conversación. Entonces, cuando le digo eso a ella, dice ella, eso, ¿no? De que ya seguro que estaba mejor porque empezaba a hablar tonterías. Y yo le dije, ¿y por qué tú crees que me llevan al cardiólogo? Y entonces dice, será normal, ¿no? Que después de una operación. Y entonces dice la camillera, dice, señorita, él no le está mintiendo. Es verdad que ayer estuvo muerto y pasamos un susto muy grande. Yo tenía 50 años al ver a un hombre tan joven y tan fuerte como se murió delante de nosotros. Y fue muy complicado para nosotros el ver aquella situación y también cómo se recuperó. Eso nos preocupa. Y digo, le digo a las chiquillas, y no me notaban el corazón. Dice, bueno, ya eso sí es demasiado. Y dice la camillera, pues también te está diciendo la verdad, que era lo que más asombrados nos tenía a nosotros, que hasta cambiaron los aparatos aquellos, vamos a llamarle la máquina de escribir. Yo le pregunté a una doctora cuando escribí el libro por el nombre de ese traste, pero se me olvidó. Y bueno, ahí el cardiólogo, cuando me vio, que fue muy amable el hombre, me dijo, tienes el corazón como un niño. Dice, ni sé por qué te han traído aquí. Tienes el corazón como un niño, como el de un niño. Entonces, bueno, ya salimos de ahí en recuperación unas horas más. No sé, porque en unos casos de esto pierde uno la noción del tiempo, no sabes ni cuándo es de día ni cuándo es de noche, porque estás en un local muy cerrado, independientemente de lo iluminado que esté, luces artificiales. Y bueno, como te decía, la ciencia, por decirlo así, debería de apartar a este tipo de pacientes con este tipo de experiencia y hablar con ellos, porque esto no sería para ellos de ninguna manera una ofensa a lo que estudian, ¿no? Porque sí estudian el cuerpo humano, cómo repararlo si hay una avería, ya sea visible o invisible, pero este tema es muy importante. Mi libro tiene de duro, porque soy duro en el libro, de que, y esto que me perdone cualquiera y que no me hagan caso, que a veces es mejor dejar de existir que el pasar por este tipo de procesos, que bueno, algunos tienen la suerte de salir bien, pero por desgracia no son todos. Y esto lo sé porque, bueno, luego vino la radioterapia, otras cosas que vinieron después, como una hormona que me inyectaron durante 2 años en el ombligo, que verdaderamente saca uno por completo de la vida normal. Es decir, incluso diría que esa hormona arrebata a uno. A quien se la pongan, lo primero que les recomiendo es no tomar decisiones, porque durante aquellos 2 años o 3 que dura la hormona, que es para producir precisamente una extracción química que después se va, pero porque los restos que quedaron del cáncer se suelen alimentar de la testosterona. La testosterona se produce en los testículos. Entonces, esta inyección era como para anular la testosterona, y entonces se supone que el tumor, los restos que queden, no tienen de qué alimentarse y mueren. Bueno, puedo decir que después de 12 años, pues cada rato pues hay análisis y bueno, todo está ahí pues estabilizado. Y creo que deberían de ser sinceros con los pacientes,
hablarle de todas las repercusiones que puede tener una operación. Y de estas, en el libro soy más ácido con estas cosas que no quiero decir aquí, porque igual alguien tiene a un familiar en esa situación en este momento, y si escuchara esto, pues está claro que le puede doler, porque todo el mundo quiere, todo el mundo, casi todo el mundo. Aquí no cuento a los que quieren heredar, que lo primero que quieren la mayoría es que el viejo salga de circulación. Somos muy hipócritas, ¿no? Entonces quiero ponerle sentido del humor a esto para demostrarte de que yo era un tipo simpático. Entonces, cualquiera puede decir, qué pena que este tipo está hablando de esto, que si lo oye mi papá, mi hermano, mi marido. No, la muerte, en primer lugar, es una consecuencia de haber vivido, y es un paso, yo ya lo tengo claro, que es un paso en el que vas hacia otro escalón. Ya lo que hay de ahí para allá, no lo sé. Esto me ha ayudado mucho, y valga la redundancia, a ayudar a personas que han pasado por todo esto, o que están esperando la muerte. Gente que se ha querido quitar la vida. Me ha ayudado mucho el hecho de tener estas cosas muy claras. En este caso, a los que han dejado de amar la vida, pues decirle que más allá hay algo que no te lo va a perdonar, que te la quites. Eso hay que esperarlo, ¿no? Independientemente de que es un tema que a cualquiera se le puede llenar de matices y ver eso como una válvula de escape. Y tengo amigos galenos que en confianza con su paciente me han dicho, oye, mira, este Guajiro es mi amigo, invítalo a una cena o compra un chuletón y llévalo para allá, para su casa, que él te lo hace allí y conversa con él, pregúntale a él lo que tú quieras, que creo que vas a salir aliviado de ahí. Y entonces cuento esta experiencia a esa persona. Bueno, tampoco han sido 300, ¿no? Cuento a esa persona esta experiencia, lo que viví en mi muerte, durante mi muerte, y para darles ánimo también cuando se muere un familiar de un ser querido. Estas palabras dichas de otra forma son las que transmito en forma de aliento para que lo acepten, aun cuando a veces ocurre a una madre perder un hijo, que eso es lo peor que puede ocurrir, porque existe la palabra huérfano y existe la palabra viudo o viuda, pero no hay una palabra que defina a lo que es la pérdida de un hijo. Es como si fuera algo que no tiene palabras ni explicación. Y esto me ha ayudado mucho cuando veo a una persona dolida por la pérdida de un familiar, de sentarle y decirle, mira, te voy a contar algo. Yo estuve muerto y aquello fue una maravilla. La vida en la tierra como tal es como un escalón también, es como una prueba, nos ponen a prueba para que superemos una serie de dificultades. Por ahí he leído que dice que Dios le da las batallas más complicadas, los mejores guerreros, y eso ayuda mucho a las personas que se ven con miles de dificultades. Y bueno, y esto de cuando pierden a un ser querido, por ahí me agarro yo para explicarle, ¿no? Que no lo imagine como quedó, por ejemplo, en un accidente o sufriendo en una cama 10 o 15 meses o años. Entonces le explico que debe estar en un sitio como aquel por el cual pasé y hacia el cual iba, y de mi tristeza por no estar ahí. Yo siento envidia de los muertos. Lo digo sinceramente, y dirán, este tipo no ama la vida. No, yo no amo la vida mía, yo amo la vida
de ustedes, digamos la vida de los niños. La vida mía pues es dedicada a trabajar, que es lo que intento hacer con miles de dificultades, a trabajar para otros. ¿Por qué? Porque bueno, a esa energía de la que te hablaba antes, considero que me dio esa facilidad de ver la maldad y de poder explicarla. Y no hablando, sino escribiendo. Hablando me es muy difícil explicar. Esa pregunta es buena, es tan buena que me la hice yo mismo muchas veces. Pero es que es algo que viví, es algo que viví y de lo cual hay testigos. Esta misma niña cuando le pregunta, cuando me dice y le digo, y la camillera es la que corrobora lo que hay, ya ahí mi cerebro dice, oye, estás en lo cierto. Además, por mucha imaginación que pueda tener, yo no me podía imaginar esas cosas. Y luego el escuchar a unas doctoras hablando conmigo y diciéndome claramente que estaban hablando conmigo y que no me notaban el corazón. No, y si te digo que un amigo mío que se crió en Cuba, que se llama igual que yo, al mes siguiente le ocurrió lo mismo en Cuba, entonces ya estaríamos hablando de algo ya como para aquel, no, lo de él fue peor todavía, lo de él fue peor que lo mío. Y entonces, esto, ahí están todas las pruebas. Lo único malo de esto es que ningún médico deja de estas cosas constancia como se debería dejar, porque en este caso al que tintarían de loco al médico. Y entonces, todos tenemos una fe en la medicina, que son seres humanos también, que pueden cometer sus errores, o un cuerpo, no todos los cuerpos no reaccionan iguales ante una misma práctica. Y entonces ellos son los que deberían de tratar este tema, porque no soy el único. Este tema lo he hablado con otras personas que han tenido experiencias similares. Si no te digo que las invito a un programa es porque al tratarse de gente, no quiero decir que me sepa expresar, pero sé narrar lo vivido, pero esas otras personas te lo narran con 4 o 5 palabras, pero convencen posiblemente más que yo con todo esto que he tratado aquí. Eso no es una cuestión de la mente, no es una cuestión de la mente. Eso está más que claro. También cuando niño, una vez jugando béisbol, tuve un accidente y sentí algo muy parecido, muy parecido. Incluso me quedé sin aire y sentí que me moría. En ese momento ya había pasado por la experiencia esta que te dije cuando era más pequeño, pero en ese momento eso no lo sentí, pero sí sentí que como que iba a salir de mí y no fue el caso, pero me vi completamente, de hecho por aquí todavía tengo una cicatriz de aquello que tendría pues, tal vez 10 años, 11 años, y no, eso no es una cuestión de la mente, eso es imposible, es imposible. Eso es precisamente lo que a mí me descuadra mucho, porque dentro del ámbito médico es muy complicado encontrar demasiadas personas que se interesen por esto y que además cualquier tipo de cuestión que puedas comunicarles, dicen, bueno, pero eso son tonterías, no dejan de ser cuestiones del último soplo del cerebro y tal. Bueno, claro, porque digo, vamos a ver, tienes demasiadas personas que están realmente percibiendo algo que sucede mientras ellos se encuentran en muerte clínica. Por ejemplo, puedes decir, no, pero lo que es el cerebro puede realmente tener algún tipo de actividad. De hecho, tiene un último shock ahí importante, una descarga, durante unos cuantos segundos. Pero al mismo tiempo eso también lo percibe gente que ha estado clínicamente fallecida durante muchísimo más tiempo. Claro, son cuestiones que puedes verificar en muchos casos, porque luego cuando hablas con los médicos, efectivamente la persona está recibiendo una información que es real y que no podía de hecho recibir
no podía describirte aquello que estaba pasando antes de que entrara en muerte clínica, que eso tendría más sentido. Luego, el tema de la lucidez y luego lo que tú has dicho, es al final una cuestión tan compleja y tan intensa, tan profunda, que achacarlo a una, no sé, una conexión, a una sinapsis cerebral, me parece un tanto descabellado. Esa pregunta merece un libro completo, además lo tengo. Ah. Lo tengo. Sí, tengo un libro que se llama Secretos y Luces a la Mesa. Mira, respondiéndote a la pregunta, yo considero, y me lo puedes preguntar, me puedes llamar por teléfono de aquí a un mes y sin saludarme decir, Nelson, que es lo más importante del mundo, te voy a decir la mesa. Para mí la mesa de una casa es lo más importante del mundo. Fíjate que los tiranos y el tiempo, eso el tiempo y la mesa. Los tiranos, cuando cogen un país, lo primero que hacen es sacar a los hijos de las casas, buscar dónde meterlos en ejércitos, en escuelas. Eso es romper la mesa de una casa. En la mesa o a la mesa, porque no es lo mismo sentarse en la mesa que a la mesa. Sentarse en la mesa es poner las nalgas sobre la mesa y sentarse a la mesa es a comer, a conversar. Ahí comenzó la educación. Y te está hablando un tipo que por desgracia no es el ejemplo. Mi vida no es el ejemplo de lo que te estoy hablando por muchas razones que tal vez, ahí sí, tal vez mi mente las quiera justificar con eso que a veces uno quiere considerar una misión en su paso por la vida, porque he estado en todas partes y viendo de todo, viendo lo increíble, lo lindo y lo feo de la vida. Y entonces considero que una vida bonita es que en la cual se aproveche por encima de todo el tiempo. Yo tengo hasta un poema tiempo, que lamento no sabérmelo, y si hubiera sabido que me iba a averiguar, lo hubiera buscado para leértelo. La vida es, en primer lugar, el amor es lo más importante, es algo muy importante. El tratar bien con los niños, con los hijos, el protegerlos, tanto los niños como un gran amor, el saber compartir en una casa, que cada cena se convierta en una fiesta. Porque bueno, por el día hay labores que hacer, pero la cena es muy importante, que se estén sentados a la mesa, todo un clan familiar, que el cabeza de familia esté en una esquina dando instrucciones, que no se estén con los telefonitos por un lado y por el otro comiendo sin saber ni lo que se echan a la boca, que la comida sea rica, que se cocine con leña, por ejemplo, que se busque la leña, porque no sabemos lo que nos depara este mundo, que veo más feo cada día, y a veces volver a los orígenes. El que lo dijo no se equivocó, que eso no significa un retroceso. Entonces, ¿qué se hace? Una carnita, que se busque el campo, eso por encima de todo. Si no vives en el campo, no eres un ser libre en un 75%. Si vives en la ciudad, vives en una cárcel, en un palomar, hagas lo que hagas y tengas lo que tengas. Eso no es vida, eso no es libertad. Los pájaros que cantan están en los campos. ¿Por qué? Porque es donde está la libertad, donde pueden volar. Los que están en la ciudad suelen ser parásitos que viven de lo que se le cae al hombre de las manos. Incluso llama la atención de que los árboles de la ciudad no dan frutas, pueden ser hasta venenosos. Y considero que esa es la vida que, por desgracia, fue la vida que siempre soñé vivir, pero por irresponsable, en un momento de mi vida, cuando tuve a mis hijos, no puedo negar que con madres diferentes,
y ahí se fracturó toda la ilusión que tenía de un esquema de vida con el cual había soñado desde niño. Y bueno, conseguir encima en un país distante que ya ni existe ese país, que era la antigua Checoslovaquia, que ahora es República Checa y Eslovaca. Y entonces, por irresponsable, porque en Cuba nosotros no fuimos educados, algunos fueron instruidos, pero educación cero, no nos inculcaron ese amor por la familia, nos prepararon para ser seres resistentes desde el punto de vista militar y para soportar las migraciones, porque con los cubanos se ha hecho un experimento de ingeniería social y por mucho que lo describa no dejo de ser una víctima. Y entonces esa es la vida, esa es la vida. Y me emociona recordar al ser con quien esa vida he podido vivir y que por desgracia hoy esa vida no puedo compartir, aquello de por la noche pues abrir la botella de vino, brindar mirándose a los ojos como Dios manda, enamorándose, diciéndose las palabras que requiere el momento. Eso es algo muy importante, es algo, es que esa es la vida, lo demás son problemas, la vida está llena de problemas y mientras más te metas entre la gente que yo amo, más problemas te busca porque cada cerebro es un mundo aparte. El cerebro, hace poco lo decía en una entrevista que me hicieron, el cerebro es una herramienta. Si lo utilizas bien, vas bien encaminado, pero como él te utiliza a ti, entonces ahí hay una enfermedad, ahí hay un problema. Por eso a veces se crea la lucha entre el cuerpo y la mente, que es una lucha bastante cruel. Entonces, en eso resumo yo la vida idónea, la vida ideal, que se trabaje y si es en el campo, mejor, así no tienes que ir a un gimnasio, porque la gente gasta dinero en un gimnasio cuando trabajando en el campo está mejor que en el gimnasio, gasta menos energía y produces algo, porque todo es muy sencillo, pero el ser humano lo complica imitándose y no se da cuenta de que en la ciudad es donde nos devuelven curiosamente a la tribu, ¿no? Y entonces en eso resumiría lo que es la felicidad, ¿no? Y también porque la he conocido como mismo me he visto en momentos de asco, en momentos extremadamente tensos, en momentos de llanto y también de risa. Esa es la vida. Principal, la mesa y el tiempo, porque el tiempo en cada momento que pasa, nosotros somos los que nos vamos, no es el tiempo sigue. Y si mal no recuerdo, en aquel poema El tiempo, al final creo que decía que una de las cosas que más lamento, lo decía con otras palabras, ¿no?, que acoplen a la poesía, es las veces en la vida en las que fui puntual para perder el tiempo.